Dicen que hay un lugar que no es cielo pero tampoco infierno, un territorio inmóvil, detenido en un segundo que nunca termina, un sitio donde viven aquellos que simplemente no lograron llegar a ningún lado. Algunos lo llaman la nada, otros el silencio, pero la palabra que más se repite, la que murmuran los que han estado cerca de la muerte es el limbo. Un lugar que para muchos es tan real como la tierra misma. Antes de intentar comprender el limbo, debemos aceptar una idea perturbadora. No es un lugar, y sin embargo, todos los relatos lo describen como si lo fuera. Durante siglos, distintas culturas lo han definido de forma que parecen contradecirse, pero que en el fondo apuntan al mismo concepto aterrador, un espacio suspendido entre la existencia y la desaparición. En textos antiguos se le menciona como la frontera donde las almas esperan. En otras tradiciones, es la memoria del universo, un archivo donde se guardan aquellas presencias que no tienen destino, pero en casi todas las versiones aparece la misma idea. El limbo es un sitio donde nada ocurre, y aún así, algo siempre está ocurriendo. Imagina un lugar donde no hay dolor, no hay castigo, no hay voces, pero tampoco hay luz, ni esperanza, ni propósito. Imagina estar consciente, pero sin pensamiento. Imagina existir sin poder afirmar realmente que sigues vivo, ni que estás muerto. Eso es lo que hace del limbo algo tan terrorífico. No es hostil, no es maligno, no es cruel, simplemente es. Y obliga a todo lo que llega allí a ser, aunque no tenga forma, nombre o sentido. Algunas doctrinas dicen que al limbo van las almas incompletas, no porque les falta algo físico, sino porque el universo no sabe dónde colocarlas o porque ellas no saben a dónde ir. Y aquí viene uno de los detalles más inquietantes. A diferencia de otros reinos espirituales, el limbo no tiene guardianes, no tiene puertas, no tiene reglas, solo permanencia. Permanecer sin avanzar, permanecer sin retroceder, permanecer sin recordar quién eras y sin poder olvidar que sigues ahí. Porque si algo define al limbo, no es la ausencia de movimiento externo, sino la descomposición lenta de la conciencia. Las entidades que han sido vinculadas a este lugar, si es que pueden llamarse entidades, no cumplen funciones, no juzgan, no protegen, no hablan, simplemente existen junto a ti o dentro de ti, como un eco inacabado. Se dice que son fragmentos de seres que nunca llegaron a completarse o memorias atrapadas entre dos realidades. No poseen intenciones, no buscan nada, no sienten nada. Son lo más cercano que existe a la idea de un pensamiento sin dueño. Las escrituras medievales decían que el limbo era un sitio donde las almas sin bautizo o sin pecado mortal quedaban suspendidas. Pero esta versión es amable, demasiado amable comparada con la descripción de los relatos modernos. Según algunos, no es un sitio donde te colocan, es un sitio que te engulle. Imagina un territorio donde no existe la gravedad, pero tampoco la ligereza. Un lugar donde intentas caminar pero tus pies no producen sonido, donde buscas tu sombra y descubres que no tienes una. El limbo no te da una dirección, no te indica qué hacer, simplemente te sostiene, como si te tuviera en las manos. Si hay algo que se repite en todos los testimonios de personas que estuvieron clínicamente muertas, es la misma sensación inquietante. No había tiempo, no había segundos, no había antes ni después, solo un presente eterno, estático, que no cambia. Hay quienes describieron esa sensación como un alivio momentáneo, pero la mayoría dice que después de unos instantes, esa eternidad empieza a sentirse como un peso que se expande, un peso que aplasta la mente. Porque cuando no existe el tiempo, tampoco existe la esperanza. No puedes esperar que algo mejore, no puedes esperar que algo termine. Solo estás ahí, suspendido. Algo tan inquietante como desconocido, el limbo parece adaptarse a la mente de quien entra. Quienes llegan sin comprender que murieron ven pasillos, quienes temen ser juzgados ven sombras, quienes no creen en nada no ven absolutamente nada. Un espacio gris, infinito, vacío, como si el limbo tomara la forma exacta que tu mente necesita para poder quedarse atrapada, no para asustarte, sino para retenerte. Dante Alighieri escribió la Divina Comedia hace más de 7 siglos, un viaje al más allá, un descenso a un mundo gobernado por el caos, el castigo y el dolor eterno. Pero hay un lugar que no es castigo y sin embargo es todavía más terrorífico, un lugar donde no hay fuego, ni demonios, ni torturas físicas. Solo existe la ausencia absoluta de algo que los humanos damos por sentado, la esperanza. Y es así como Dante describe al limbo.
Cuando Dante y Virgilio descienden por los 9 círculos del infierno, el primero no es un sitio de gritos, es un sitio de silencio. Un silencio tan puro que parece devorar los pensamientos. El limbo, según Dante, es un vasto campo iluminado por una luz tenue, casi lunar, sin fuente visible. Un espacio donde el aire no se mueve y donde la eternidad no parece avanzar. Aquí no hay dolor, pero tampoco hay alivio. Las almas vagan conscientes, vivas de pensamiento, muertas de propósito. Y esa es la condena más cruel. Dante explica que en el limbo se encuentran los no bautizados, los virtuosos paganos, los que nacieron antes de Cristo, los que vivieron sin maldad, pero sin fe, personas buenas, justas, sabias, pero eternamente excluidas de la salvación. No son pecadores y por eso no son castigados, pero tampoco son merecedores del paraíso según la teología medieval. Están atrapados en un lugar que no eligieron, condenados por circunstancias que no controlaron. Imagina una eternidad donde sabes que no fuiste malo y aún así, bajo parámetros religiosos, no puedes ver la luz del paraíso. Ese dolor silencioso hiere más que cualquier tormento físico. Dante describe un detalle escalofriante. En medio del limbo existe una fortaleza iluminada por un fuego extraño, una luz cálida, de conocimiento, no de fe. Allí habitan Homero, Ovidio, Sócrates, Eurípides, Aristóteles, Virgilio mismo, los grandes sabios de la humanidad. La ironía es brutal. Los hombres más inteligentes, más reflexivos, más capaces de comprender el universo, condenados a pasar el resto de la eternidad sabiendo que no podrán avanzar ni un solo paso más allá. Pueden hablar, pueden razonar, pueden recordar su vida, pero no pueden sentir esperanza. Es la prisión más elegante y más cruel jamás concebida. Mientras en los otros círculos las almas sufren castigos físicos atroces, en el limbo ocurre algo peor. El castigo es emocional, espiritual, psicológico. La eternidad pasa pero no avanza. El tiempo se siente, pero no transcurre. Y aunque las almas no son torturadas, esta condena es saber que jamás verán a Dios. La Divina Comedia presenta el limbo como un lugar sereno, pero la verdadera oscuridad está en lo siguiente. El limbo te hace olvidar lo que es esperar. Porque cuando no existe la esperanza no existe tampoco la salida. El limbo es el infierno emocional, la condena eterna del casi, la frontera donde las almas permanecen completas pero vacías, un lugar en donde Dante solo estuvo unos minutos, pero que las almas habitan para siempre, sin lágrimas, sin fe y sin futuro. Pero de todos los habitantes del limbo, hay un grupo del que casi nadie quiere hablar, un grupo cuya presencia rompe incluso la serenidad melancólica de los sabios, un grupo que no pertenece al dolor, ni al pecado, ni a ninguna forma de culpa. Son almas demasiado puras para ser castigadas, pero demasiado humanas para alcanzar el paraíso. Son los niños no bautizados, las vidas que apenas comenzaron, las existencias que nunca tuvieron oportunidad de elegir. Este es el rincón más triste del limbo, la frontera más cruel, la herida más silenciosa de la eternidad. Dante apenas los menciona, los nombra con un dolor contenido, como si incluso a él le costara aceptar esa verdad. Llegan al limbo como sombras apenas formadas, no lloran, no ríen, no hablan. Sus rostros parecen destinados a una edad imposible, no son bebés, no son niños, son espíritus inmaduros, congelados justo en el instante en el que dejaron el mundo. No sienten dolor físico, pero sienten algo que ningún adulto puede comprender, la ausencia absoluta de un destino. Ellos no vivieron lo suficiente para tener recuerdos, pero sí lo suficiente para tener un alma. Y esa alma, atrapada en la frontera del paraíso, crea un tipo de sufrimiento único, un sufrimiento silencioso, sin lenguaje, sin culpa y sin posibilidad de redención. Hay un lugar dentro del limbo al que Dante se refiere de forma indirecta, una zona tan tranquila que duele, una planicie iluminada por una luz demasiado tenue para ser del paraíso, pero demasiado pura para pertenecer al infierno. Muchos lo llaman el jardín que no crece, un espacio donde las almas infantiles vagan sin rumbo, no juegan, no corren, no lloran, simplemente existen. En ese jardín la hierba no se mueve, los árboles no dan sombra, las flores no se abren ni se marchitan, todo permanece intacto, todo permanece incompleto. Es un mundo detenido justo antes de nacer, un lugar donde la creación está congelada y con ella los pequeños que nunca pudieron conocerla.
Estas almas no cargan pecado alguno, no hicieron daño a nadie, no cometieron errores. Su único pecado fue no haber sido bautizados, no haber sido incluido en un rito que nunca tuvieron oportunidad de recibir. Y esa es la herida que marca este rincón del limbo, el dolor de la inocencia, sin destino, de la vida interrumpida, antes incluso de poder empezar. Es un sufrimiento tan puro que no necesita llanto, un pesar tan profundo que no necesita palabras. Los niños no desean salir del limbo porque nunca conocieron nada más. Ese es su castigo, un vacío tan perfecto que ni siquiera pueden llamarlo injusticia. Pero además de ellos, hay otros que pertenecen a este lugar. Los imperfectamente buenos. No son pecadores, no son santos, son humanos. Personas que vivieron bien, pero no lo suficientemente bien como para alcanzar el paraíso, ni lo suficientemente mal como para caer. Y aquí comienza el horror verdadero. La gran mayoría de las almas humanas permanecen a esta categoría. Estos habitantes del limbo caminan en silencio, no hablan, no miran al vacío, a una luz inexistente, que no guiará su camino. Sienten nostalgia, como un peso que les aplasta el pecho. Sufren el tormento más humano de todos, la duda eterna. ¿Fui suficiente? ¿Pude hacerlo mejor? ¿Faltó algo? ¿O todo? Y lo peor es que esa respuesta nunca llega. También están las almas que no terminaron su historia, los más tristes, los más silenciosos, los más olvidados. Son aquellos arrancados de la vida sin haberla completado, los que murieron sin saber quiénes eran, sin cumplir sus metas, sin encontrar su propósito, sin cerrar su ciclo. El limbo los atrapa porque la vida real no pudo hacerlo primero. Estas almas se ven completas, pero no lo están. Son como esculturas sin manos, como libros sin final, como canciones sin último acorde. Su sufrimiento es tan profundo que no se expresa, se siente. El limbo, para muchos no es un espacio vacío, es un reino completo de almas que jamás encontraron su lugar. Los inocentes, los sabios, los indecisos, los olvidados, los incompletos, los autocondicionados, todos atrapados en un estado que no debería existir, pero existe, sin castigo, sin gloria, solo espera. Y lo más aterrador de todo es que cualquiera podría terminar allí, incluso tú. El limbo es una idea tan poderosa que tarde o temprano termina encontrándote, porque todos tenemos dudas, todos tenemos heridas abiertas, todos tenemos decisiones que no tomamos, palabras que no dijimos, errores que no aceptamos. Y cada una de esas grietas es una puerta, una pequeña entrada hacia ese lugar, que no es el cielo, no es el infierno, simplemente es nada, pero espera por todos. Si quieres conocer los secretos que otros no se atreven a revelar, si quieres seguir recorriendo estos caminos que se ocultan detrás de la realidad, entonces te invito a quedarte, a suscribirte, a formar parte de esta comunidad que mira al abismo, sin cerrar los ojos, porque este viaje apenas comienza y lo que viene es aún más oscuro, más profundo, más real. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos antes de que la siguiente historia te encuentre a ti primero.